Punto 3. División de una expresión algebraica de un término por un número. El problema nos pide que realicemos estas 4 divisiones. Como lo mencioné en la clase anterior, mi consejo es que primeramente nos dediquemos al análisis de los signos, es decir, cuál es el signo que va a tener la respuesta. Posteriormente realizamos la operación con los números, que en este caso pues, es una división. Y pues por último hacemos el análisis con las variables o con las letras. Vamos a resolver en este caso el literal A, que sería 27x entre 3. Lo voy a resolver en primer lugar por el método que plantea SMATE. Y les explico, el método que plantea SMATE es que nosotros convirtamos pues esta división a multiplicación. Entonces nosotros vamos a tener 27x y aquí cambiamos el entre por un por, y en lugar de 3 vamos a escribir su recíproco. En este caso, como 3 es un número natural, lo que podemos hacer es colocarle un 1 de denominador, entonces su recíproco sería 1 sobre 3. Entonces multiplicado por un tercio. Ahora que ya tenemos de esta forma, esa es la división, la convertimos a multiplicación, podemos hacer el análisis de los signos. Vemos que hay pues aquí el primer término que es 27x y el segundo pues un tercio. Entonces vemos que ambos tienen el mismo signo, entonces más por más pues nos va a dar más, es decir que el resultado debe ser positivo. Luego vamos a operar pues los números, 27 por un tercio en este caso, y pues recordemos que esto debe de llevar la variable x. Entonces vamos a realizar esa operación. Aquí lo que podemos hacer es simplificar. Sacamos tercera de 27 es 9 y tercera de 3 es 1. Entonces eso nos da como resultado pues 9 por 1, 1 y 1 entre 1, 1, es decir, más 9x. Entonces esta sería la respuesta de realizar como esta operación. Ahora lo voy a resolver siempre literal A, pero por otra forma. Ok, pues esto se da para resolverlo pues de distintas maneras. Entonces vamos a tener 27x entre 3 y eso sería igual. No voy a convertir esta división a multiplicación, sino que lo voy a resolver como tal esa operación. Veamos los números, ambos números tienen el mismo signo, por lo tanto la respuesta tiene que ser positiva. Luego pues vamos a dividir los números, lo vamos a dejar indicado, 27 entre 3, y recordemos que eso debe de llevar la variable x. Entonces sabemos que 27 entre 3 corresponde a 9. ¿Por qué? Porque 9 por 3 es 27, entonces nos queda más 9x. De igual manera, esa división 27 entre 3 nosotros la podemos representar como una fracción y nos quedaría 27 tercios. Y a partir de aquí pues podemos ir simplificando, tercera 9 y tercera 1, y si se fijan pues es como que bastante similar a esto. Entonces en otras palabras pues veamos el análisis de los signos de los números. Hacemos la operación con los números, una división, ya sea que lo cambiemos a multiplicación o que lo hagamos como división como tal, y pues le añadimos la letra. Vamos a resolver en este caso el literal B. El literal B es menos 35x entre 5. Y pues eso sería igual. Veamos los números tienen distintos signos, este es negativo, este es positivo, por lo tanto la respuesta debe ser negativa. Lo voy a hacer ahora de forma más rápida. Ahora, la división sería 35 entre 5, pues esto sería igual a 35 quintos o 35 sobre 5. Aquí podemos simplificar,
Si sacamos quinta tenemos 7, quinta 1, 7 sobre 1 es 7. Entonces nos quedaría 7 y pues x es la única variable que nos aparece, no hay con otra variable con la cual operar, entonces reescribimos la letra que sería x. Voy a resolver el literal D, el literal C va a quedar para que ustedes lo trabajen y recuerden que la única forma de aprender matemática efectivamente es resolviendo ejercicios, teniendo claro obviamente las operaciones y la teoría, es decir, los pasos que debemos hacer. Entonces por eso el literal C queda para que ustedes como estudiantes lo realicen. Ahora veamos aquí, este ejercicio se torna un poco más complicado y ya vamos a ver por qué. Veamos, tenemos menos 5 y 10 sobre 13. Entonces aquí en este caso vemos que los números tienen distintos signos, la respuesta sería negativa. Entonces, en este caso, hacer la división 5 entre 10 tercios como que se nos complica, ¿verdad? En el hecho de que, por ejemplo, no la puedo plantear así como en este caso, ¿verdad? 35 entre 5. Entonces aquí lo recomendable, pues, sería trabajar por el método que plantea SMAT, es decir, convertimos esta división por una multiplicación y cambiando el signo entre por un por tengo que cambiar esta fracción y me quedaría 13 décimos. Eso va a ser igual, ya habíamos visto que la respuesta debe de ser negativa, esto va a ser igual a 5 por 13 sobre 10 y le agregamos la variable x. Ahora aquí podemos simplificar quinta 1 y quinta 2. Entonces 1 por 13 es 13 y 13 sobre 2 es 13 medio. De tal manera que la respuesta sería menos 13 medio entre x. Entonces si vemos cuál método pues nos sale más efectivo, yo consideraría que en este caso pues el que plantea el libro de SMAT pues nos ayuda a resolver estas divisiones que son bastante fáciles como 27 entre 3, pero también nos ayuda a resolver estas divisiones que se complican cuando ya tenemos una fracción y es una fracción que la verdad pues está un poco tanto difícil de simplificar. Sin embargo, podrían utilizar este método de dividir los números cuando en el caso que sean enteros y las divisiones sean exactas, ¿verdad? Hacerlo por división. Si no, de lo contrario, pues mantenerse con el método de cambiar la división por una multiplicación, que lo general para evitar tanta confusión es trabajar un único método. Entonces, de ahora en adelante lo que vamos a hacer es trabajar cambiando esas divisiones por multiplicaciones. Veamos, para dividir una expresión algebraica entre un número se convierte la división en multiplicación, tal como se aprendió anteriormente. Esto ya lo habíamos visto pues, en ocasiones anteriores. Luego se multiplica la propiedad conmutativa, se aplica la propiedad conmutativa para multiplicar el coeficiente de la expresión algebraica por el multiplicador. Recordemos que la expresión algebraica aquí solo es 27x y pues este es un número, un multiplicador, un escalar, es decir, no es una expresión algebraica como tal hasta este momento. Entonces si nos fijamos cambiamos por multiplicación y pues aquí trabajamos los números y luego pues el resultado de trabajar esos números le agregamos la variable. Entonces opcionalmente dice que se puede hacer el siguiente proceso. Veamos, como aquí este era entero, es decir 27x sobre 3 y simplificamos. Entonces aquí también tenemos otro método, es decir, escribir esto en forma de fracción completo y ahí solo simplificamos los números. Entonces es otro método que la verdad pues es bastante bueno. Para el caso del lapicito, resolver el ejercicio A, el ejercicio B, el C y el E.